tomarle el pulso una semana. Ha llegado el invierno, hacía falta que llegue. Decían las abuelas que el frío tiene que venir para matar los bichos. Y tenían razón, ¿no? Porque parece que hay un montón de bichos que no sobreviven a tanta helada y eso te garantiza después una primavera y un verano un poco más sanos, más felices. La vieja sabiduría sigue vigente. De todas maneras, hay otros bichos que se resisten y que por más frío que llegue, los vamos a tener que seguir soportando. Son otra clase de bichos que atentan contra la felicidad de la gente, que no quiere ser tan importante ni tan feliz siquiera, ¿no? Solamente vivir tranquila. Pero bueno, así estamos. En esta noche vamos a hablar, como siempre lo hacemos, de cosas importantes para nosotros, los jujeños. Te cuento que ya está con nosotros una persona que precisamente está en contacto diario, constante, con aquella gente que está padeciendo seguramente alguna enfermedad, algún trastorno, y que a veces descarga su impotencia y su bronca por los precios, por las imposibilidades, en la figura del farmacéutico. Es verdad que han subido 200% algunos remedios, o más. Es verdad que algunos no se consiguen. ¿Será que el farmacéutico levanta el precio según la cara del cliente? Hay tantas cosas para hablar, y vamos a hablar de esto con Carlos Usandibarras, es el presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy. Y está, como decíamos, en contacto permanente con esta situación. Y son los farmacéuticos, creo que no me equivoco, el salame del sándwich. Porque de un lado tienen la gente, que es lo más importante, y del otro lado están los monstruos de los laboratorios, las droguerías y las obras sociales. Vamos a hablar con él, a ver qué nos puede contar y qué se puede hacer para gambetear la crisis, nada menos que con un remedio. Habíamos comprometido la visita de Carlito Sadir, nos ha llamado hace un rato, tuvo que viajar a Buenos Aires por una reunión a las 10 de la mañana. Se desocupó temprano como estaba previsto y con este escándalo de aviones demorados por la nieve en el sur que atrasó todo el sistema, debe estar volando todavía. Pero bueno, Carlos Sadir es uno de esos ministros que va donde lo invitan. Entonces seguramente va a llegar en cualquier momento, en cualquier programa, porque no es de los que elige medios para ir a decir cosas. Seguramente va a estar acá. Bueno, no te quiero demorar más, simplemente contarte las cosas como hago siempre del nivel internacional que nos golpearon en estos días, golpearon políticamente. El caso principal es Venezuela. Casi 8 millones de venezolanos estuvieron ayer en las urnas, en las calles, naturalmente, y te digo esto con dolor, hubo un muerto, una señora, en otra manifestación, otra muerte. Y a manos, a balas de estos grupos paramilitares del gobierno de Nicolás Maduro. Tal vez en sus últimos estertores no se resigna a dejar el poder, sigue actuando con violencia directa o indirecta, como en este caso, y desoye el mandato de la realidad, que es tan simple de acatar. Pero pareciera que esta vez sí se encaminan los venezolanos a recuperar su país. Lo curioso de todo esto es que Maduro, después que pasó lo de ayer, llamó a la paz. Es estas ironías que tienen a veces los gobiernos sudamericanos. Mientras tanto, en Brasil también sorprendió que el juez Sergio Moro, haya pedido 9 años y medio de prisión por corrupción para Lula da Silva. Él y su sucesora, Dilma Rousseff, acusados de tener todo tipo de corrupción dentro de su gobierno, y especialmente el caso de Brecht, están apretados por la justicia. Muchos argentinos los vi en televisión, los miré en los noticieros, los leí en diarios y en radio también los escuché, hablar de la envidia que sienten por la justicia de Brasil. Y por ahí uno piensa, algo de razón tienen, por la lentitud de nuestra justicia, cuando quiere,
es extremadamente lenta y cuando quiere se apura de a tramos en ciertos capítulos y para ciertas fechas. Ahora después te explico por qué digo esto. Pero bueno, el tema es que Lula le está pasando mal y además, a pesar de todo, respondiendo a un estilo de esta clase de presidentes populares, con legitimidad en las urnas, se candidateó en medio de su drama, se candidateó de nuevo para presidente de Brasil. Así que hay que seguir atentamente lo que le pase a nuestro principal socio en el continente, porque las próximas elecciones serán terribles. Y otro expresidente, Ollanta Humala de Perú, y su esposa Nadine Heredia, fueron detenidos, presos 18 meses en principio, 18 meses de prisión preventiva, dictadas por el juez Richard Carguancho, también por temas de Odebrecht y otras accesorias de corrupción. Y así vamos, de escándalo en América Latina. Son ejemplos y espejos donde nosotros argentinos nos vamos mirando. Estas cosas las vemos en televisión y a veces las vemos distantes, como si no nos tocaran, como si no pasaran, ¿no? Mientras tanto, bueno, acá el gobierno sigue empeñado en una pelea tremenda con Gils Carbó, la procuradora. Macri no sabe qué decirle para que se vaya, ella no sabe qué hacer para quedarse. Y mientras tanto, el gobierno que tanto odia a los K sigue sosteniendo la figura de Cristina Elizabeth Fernández como su principal adversaria, convencido todavía que le va a ganar y que si le gana irá sepultando de a poco el modelo K para erigirse ellos en sucesores y herederos de un país que parece que si esto ocurre nadie se los va a sacar de las manos. ¿Y por qué digo nadie? Porque el peronismo está atontado todavía, sigue atontado a nivel nacional, y porque el radicalismo le cedió tanto al PRO que casi ha perdido su extensión territorial en todo el país. Hoy la gente de Macri se ufana diciendo somos el partido que está en todo el país, territorialmente cubrimos todo. Mentira, eran los radicales los que tenían esa estructura, pero el PRO, inteligente, hábilmente, políticamente, se fue apropiando de eso. Sin embargo, cometen muchos errores. En la provincia de Buenos Aires, el banco provincial, el banco oficial de la provincia, pactó con algunas cadenas de supermercados para que todo lo que se compre los días miércoles allí se pague al 50%. No es mala la cosa. Se ve que los supermercados estos ganan demasiado, pueden hacer este tipo de acuerdo. ¿Y qué pasó? Estalló en la gente la necesidad de ir al supermercado. Con razón, 8 cuadras de cola para conseguir un changuito y 8 cuadras más para poder entrar al súper. Esta es la foto que dio vuelta al mundo. Y muchos en todas partes del mundo dijeron, Argentina igual que Venezuela. Son tan poco hábiles a veces los macristas para difundir y mostrar sus cosas que aún siendo buenas las pudren. Y con esto pudren la imagen del país. Para mucha gente, 8, 16 cuadras de cola para comprar hasta 1.500 pesos de comida y les devuelvan la mitad, se mostró como un escándalo en un país que es absolutamente, diametralmente opuesto a Venezuela. Pero así comunican, así muestran las cosas. No vaya a creer que en Jujuy son muy diferentes. Pero de esto hablamos enseguida. Señor director, ¿por qué está bien así? Señor director, nos presentemos en sociedad. Yo estoy eligiendo cámara para que no me diga guarda la panza, como me dicen siempre, y hasta los camarógrafos me hacen señas. Nos presentamos en sociedad y te tiro los títulos locales para hablar después con el presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy. Como te digo, los temas locales tenemos una cierta tranquilidad para nombrarlos de a poco, tranquilos, digo. Nos llamó la atención la gafe, el episodio de la expresidente, que se comentó tanto, ¿no? Había una médica jujeña, Gabriela,
en el acto que ella hizo de presentación de su campaña. La presentó como peruana. La chica subió al escenario y por supuesto la corrigió. Y ella, yo creo que quiso hacer un chiste. Dijo, bueno, en este país tan grande, los jujeños tienen más en común con los peruanos que con los porteños. Pues es que creo que tiene razón. Si hay porteños como ella que nos toman así tan a la ligera y creen que es gracioso lo que hizo, y que nos comparan con los peruanos, que nos parece fantástico, estamos nosotros en el corazón de América Latina, o con los bolivianos. Es un orgullo, naturalmente, por nuestra raigambre latina en serio. Pero creo que nos sentimos contenidos por el mismo país donde viven los porteños. Y aunque son realmente diferentes, distintos, el porteño tipo es una persona más superficial que el provinciano. Y el porteño intelectual, durante muchos años, muchas décadas, era el hombre o la persona que se pasaba en puntas de pie mirando por sobre el mar hacia Europa en vez de mirar hacia adentro para donde tenía la Argentina profunda. Este chiste de la expresidente creo que no la ayudó, yo escribía en el Tribuno, a juntar votos, acá en Jujuy por lo menos. Como tampoco la debe haber ayudado que nos enteramos que tuvo una conversación importante y larga con la jefa tupaquera Milagro Amalia Ángela Sala de Noro. No trascendió el tono de la conversación, pero es muy fácil imaginar cómo fue. Pero bueno, así fueron las campañas. Mientras tanto, Randazzo, también Sergio Massa, con un estilo muy pro, salieron a hablarle a la gente. Entonces, en el fondo no se diferencian mucho unos de otros. Es una pelea por el poder más que una presentación de propuestas, igual que en Jujuy, ¿no? Ya te cuento. Contrariamente a lo que venía haciendo y que le copiaron estos tres, el macrismo sale a caminar la calle, cosa que antes hacía el peronismo, y también los radicales. Van, timbrean, se sacan fotos, publican las fotos publicables, y así está patas para arriba lo que antes estaba más o menos ordenado. Pero bueno, así vamos. Lo que me llamó la atención en estas horas, en estos días, y que pasó un poquito desapercibido, fue que el ministro Garabano, el ministro de Justicia de la Nación, tiró hablando de Milagro Sala, que si se siente enferma, lo que tiene que hacer es pedir prisión domiciliaria. Esto lo decía a propósito de comentar la prisión domiciliaria para Leopoldo López en Venezuela. Me parece que el ministro tiró el espinel, a ver si alguien prendía, picaba, como diciendo está lista la prisión domiciliaria, de la que ya venimos hablando nosotros, pero si la pide sale ya. El ministro de la Nación, el ministro macrista, que entiende en estos temas. No hubo respuesta, o a nadie le interesó, o están esquivando el anzuelo que tiró el ministro, pero bueno, podemos esperar unos días más. El tema es que están en feria ya los tribunales del país y la espera será hasta el 31 de este mes. Acá en Jujuy hubo pocas cosas para destacar, es decir, hubo muchas lindas y de las otras. Asumió el Bacha Boid en el Ministerio de Salud, pidió un respirito a los gremios, se reunió con los gremios, le van a dar un respiro cortito, y dejó el Bacha el PAMI, donde se venía manejando con bastante criterio. Todavía no se sabe quién va ahí, hablan de una contadora, Norma Tapia, pero no está confirmado, eso tiene que venir de Buenos Aires y aprobarse en forma conjunta con el gobernador local. Habrá que esperar un poquito. Lo que me llamó la atención es que el saliente, Marito Fiat, al momento de despedirse, le preguntaron cómo quedaba el tema con los gremios y pateó la pelota al costado. Dijo, no, el responsable de la plata es Carlitos Sadir. Y se fue. Carlitos Sadir tiene este y 10.000 problemas más. Lo vamos a conversar con él en cuanto podamos. Te decía que hubo cosas lindas y feas. Lindas, la presentación, la licitación por la Ruta 34. Eso va a ser histórico para Jujuy cuando esté listo, cuando empiece a trabajarse.
Otra cosa linda fue que Jujuy presentó su stand en Tecnópolis y que en días más Tecnópolis Federal se viene a Jujuy para poder darle el sentido federal que le quieren dar a la cosa. Estuvo muy bueno. Y cosas que me preocupan, como a vos seguramente, la ofensiva que hay en contra del parque lineal que quiere hacer, que va a hacer, que está haciendo Chuli Jorge en el Río Chico. He visto los planos, los proyectos. Lo vi a Omarcito Daje haciendo una nota en el noticiero hace pocos minutos. Seguramente va a ser una obra hermosa y seguramente va a quedar preciosa cuando esté terminada. El tema es que han destrozado el pequeño ecosistema de 2 kilómetros o 3 del Río Chico. Entonces va a ser una obra arquitectónicamente preciosa, urbana, que no va a tener nada que ver con la naturaleza. Y te cuento un detalle que da pena sobre, creo que lo comenté, sobre las luminarias, los postes de luminarias que hay cruzando, los puentes que cruzan el río, la infinidad de pájaros que vi una mañana, de garzas blancas y de martín pescadores, que como no tienen los viejos árboles donde se apoyaban, ahora se paran en los postes metálicos y ya tampoco miran hacia el río, que está encauzado, entubado casi, donde ellos solían bañarse, vivir y pescar las mojarritas que eran su comida. Capaz que se van estos animalitos hacia otro lado. Y seguramente el río va a quedar precioso. Pero quienes tenemos algunos años y pintamos algunas canas, recordamos, yo lo vi, que el Río Chico muchas veces cuando se embravece pasa golpeando la panza de los puentes, yendo de defensa a defensa. Si eso ocurre de nuevo, todo lo que hagan ahí en este río, en ese parque lineal, lo van a tener que abocar a Perico. Porque así es Jujuy. Los que vivimos acá sabemos que es así. Pero bueno, la municipalidad tiende a desestimar o ningunear las quejas de la gente. Esto no es una queja, es un llamado de atención y una preocupación. Ojalá que esos gaviones que están haciendo sirvan. Ojalá que la naturaleza esta vez le haga caso al Chuli. ¿Vos qué crees? Bueno, lo demás en Jujuy es todo político. Ahí están peleando. Estas pasos le van a servir solo al peronismo y al masismo. En el peronismo, Rubén Rivarola, Liliana Fellner, Guillermito Snopek, Miguel Tito y Dingui Palmieri. Creo que la conversación es de los tres primeros. De los 2 segundos hay gente que no cree mucho en nada. Es más, algunos dicen, no, esto desde el gobierno los alimentan para que fragmente más el peronismo. Es muy duro pensar esto, pero hay gente que asegura que es así. No me animo a afirmarlo. En el caso del grupo de Guillermito Snopek todavía están las heridas abiertas entre él y los Moisés. Julito, yo te conté de esto hace 6 meses en este programa, que una vez me dijo él a mí, feliz, cerré con Guillermito. Julito iba a ser diputado nacional. Después cambiaron porque apareció la idea esta del sub 45, una forma extraña de renovar. No son muy diferentes, pero bueno, son más jóvenes que Julito. Entonces ahí entraba Carolina Moisés. Cuando le dijeron no vas primera como diputada provincial, que era el compromiso, sino tercera, estalló todo, se pudrió el acuerdo. Los Moisés se fueron, parece que van a armar de nuevo su partido arriba Jujuy y quizás negocien con otras fuerzas viejas de la provincia con ganas de volver como el MID, ¿te acuerdas? El Movimiento de Integración y Desarrollo. Bueno, así están las cosas. Por otro lado, como te decía, la justicia súbitamente empezó a recibir denuncias, a movilizar expedientes en contra de muchos exfuncionarios, candidatos, precandidatos, obviamente todos de lo que es hoy oposición. Se despierta por ahí la justicia, ¿no? Igual que a nivel nacional, muchos de los que sumisamente miraban y callaban, ahora son paladines de la lucha contra lo que se presente.
la matriz de la corrupción, la matriz de lo que no hicieron nunca jamás nada por nadie. Bueno, esto es lo que hay, esta es la política. Decía las PASO, también le sirven a los masistas, porque ahí está peleando Carlos Daniel Snopek, que es tal vez la figura más representativa de ese sector, con mayor historia, con mayor prosapia peronista, con el recién llegado a la política, empresario Ignacio Sadir, presentado por el vicegobernador Carlos Saquín, y también está ahí a quien se lo acusó muchas veces de haber sido una quinta columna de Fellner, y que después se quedó en el masismo. Dijeron, a este lo mandaron para que vea cómo es la cosa, pero se convirtió en el primer masista de Jujuy, Marcelo Nassif, y su compañero como diputado Carlos Cantero. Bueno, los radicales con Mario Fiat y Gaby Burgos, y la izquierda con Gastón Remy para diputado, para senador, pero como locomotora, y le va muy bien, te cuento, Alejandro Vilca, el empleado de la Municipalidad de Saneamiento. Está aspectado muy bien, sobre todo en gente joven y en ambientes universitarios. Y tal vez tenga la suerte de dar una sorpresa. Los K quedaron detrás de Alejandro Carrizo, poeta, escritor, bohemio, un loco, lindo, nada menos que autor de la samba Jujuy Mujer, de la letra, que está metido en la política rescatando lo que queda de los K. Este es el panorama. Hasta aquí de todos escuchamos quejas, críticas y mucho echar culpas a los demás. Muy poco, casi nada de proyectos concretos. Y eso que van a ser parlamentarios, legisladores. Seguramente el lunes que viene ya tendremos un panorama más claro de qué quieren hacer, qué proyecto de ley tienen y cómo lo piensan llevar adelante. Bueno, hoy me extendí, quería comentarte porque arrancaron las campañas. Viste que en los afiches están tan photoshopeados algunos que yo decía, parece cada uno el hermano menor del candidato. Pero está bueno, es un poco el folclore. Lo que sí hay muchos que salen sonrientes y mucha gente se pregunta de qué se ríen. Vamos a la pausa, señor director. Vamos a hablar ahora de este tema preocupante de las farmacias, los farmacéuticos y los que tienen que comprar los remedios.